Vamos a empezar la rueda de prensa. A la rueda de prensa de la película de sección oficial For Those Who Can Tell No Tales. Y tenemos para ello a su directora, Jasmila Zvanic, a su actriz, Kim Berkow, y al guionista, Zoran Solomon. Y lo que desean es escuchar ya sus preguntas. Así que, por favor, la primera pregunta. ¿Quién se anima a la primera pregunta, por favor? Que levante la mano el que quiera hacer la primera pregunta. Allí. Sí, para la directora, buenas tardes. Quería preguntarte, supongo, deduzco de la película que se trata de un episodio real, de un caso real, lo que planteas. Pero me gustaría, por un lado, que me contestes eso, si es así o no, y si en caso de que es un hecho real, ¿cómo decidiste abordarlo vos para que no fuera estrictamente un documental? ¿Qué te planteaste? Hello. Hi. Hola. La película tiene un guión, lo cual significa que escribimos un guión, pero está basado en un hecho real, la historia real de Kim Berkow. Ella nos podría contar más acerca de su experiencia, de cuando ella viajaba a través de Bosnia. Decidimos, bueno, voy a ir un poco más al pasado. Quería realizar una película que podría abordar Bosnia 20 años tras la guerra. Quería hacer algo que nos contara qué es lo que es mi país y cuáles son mis sentimientos 20 años después del comienzo de la guerra. Por tanto, estaba buscando una historia que podía mostrar estas emociones, y cuando vi un teatro, porque es un artista de teatro, de Kim Berkow, yo pensé, y ella, su performance a nivel de teatro está basado en su experiencia del viaje a Visegrado y volver a Australia. Y yo pensé, bueno, esto es lo que quiero contar. Y le pregunté a ella, ¿te parece que hacemos una película sobre ello? Todo son hechos, son eventos reales de lo que le sucedió a Kim, pero decidimos tener actores profesionales para cada episodio, y por supuesto era natural que ella interprete a sí misma porque era su historia. En cierto modo es un límite entre lo que es un documental y ficción, porque son cosas reales que ocurrieron en Visegrado en el 92. 1.785 personas fueron asesinadas en los primeros 2 meses de la guerra. 200 mujeres fueron violadas en el hotel William Lass, y este hotel existe. Todos son hechos, pero queríamos convertirlo en una historia de ficción que abordaba no solamente la cuestión de la guerra, sino que también qué es lo que pueden hacer los seres humanos hoy cuando descubren hechos de este tipo. Good morning, buenos días. Tengo una pregunta. Los problemas que ha mostrado, como este código de silencio que existe en Bosnia, ¿has encontrado problemas de este tipo durante el rodaje? Silencio en Visegrado. Los problemas que demuestras en la película, este código de silencio, que la gente no quiere hablar contigo acerca del tema, ¿has encontrado este tipo de problemas durante el rodaje de la película, o a la hora de buscar los exteriores, o ponerte en contacto con las personas, o conseguir permisos para hacerlo? Zoran y Kim, prefiero que hablen sobre su parte de la historia. Yo vivo en Sarajevo y vivo en Bosnia, por tanto yo sé exactamente cómo esta negación y silencio forma parte de la vida diaria. No comunicamos, o comunicamos muy poco, o de una manera agresiva o de manera muy falsa, para no hablando de lo que sucedió. Yo sabía que ir a Visegrado no sería fácil, y mucha gente nos aconsejó de no ir, pero no era posible rodar esta película sin ir a Visegrado. Por tanto, de hecho, tuvimos que... Bueno, no dijimos qué es lo que íbamos a rodar allí, y Zoran, que es el coautor del guión y también es director, yo le pregunté como amigo
el que estuviera en el rodaje como director falso, entre comillas, que pretende hacer otra película, porque él es serbio. ¿Tú eres serbio? ¿O eres alemán? No, no tengo nombre musulmán. Bueno, y también tienes un acento que encaja muy bien. Sí, tengo un acento fantástico para que nos protegerá frente a las preguntas. Pero, Kim, ¿podrías decir tú ahí, cómo te has sentido tú? Fue bastante interesante rodar en Visegrado. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho desde la primera conversación. Decimos teníamos que rodar la película en Visegrado porque no podríamos considerar ninguna otra opción. Rodar allí, le dijimos en la primera mitad de la película, es sobre un turista australiano que visita Visegrado porque estaba interesado en un libro de Ivo Andrić. Esa fue la premisa para la película. Evidentemente es un pequeño pueblo, estamos entre toda la población de este pueblo. Y yo realmente creo que este código de silencio sigue existiendo, aun cuando estábamos en exteriores fuera de del hotel y también en la calle Pianisca, la casa destruida que se ve al principio de la película, y fue un lugar de una atrocidad enorme en Visegrado. Estábamos nerviosos en el rodaje porque pensábamos que estando allí quizás nos estábamos delatando, pero fue interesante. Fue un día con mucha nieve y la persona que tenía la tienda justo de los exteriores ahí, nos invitó para que nos calentáramos. No solamente en código de silencio, es que se ha olvidado y que el silencio, la presión y la negación del pasado reciente es tan fuerte que no creo que la gente realmente consideraba que estábamos haciendo otra cosa de lo que habíamos presentado. Pero fue interesante rodar una película donde no se me podía permitir decir el nombre de nuestra directora. Nos aconsejó no utilizar el nombre de Jasmila porque es un nombre musulmán y también porque ella es muy reconocida en Bosnia. Así que eso fue un desafío bastante interesante para mí. Paul Katzenberger de Alemania. Tengo una pregunta para Kim y también para Jasmila. Una pregunta. La pregunta para Kim es: eres actriz de teatro y has realizado este viaje a Bosnia, y como consecuencia que cuando volviste a Australia también luego interpretaste un papel en el escenario. ¿Es donde te descubrió Jasmila que casualidad estaba en Australia? No exactamente así. ¿Tienes otra pregunta? Otra pregunta para Jasmila. Tim, en la película, que era el guía de la gira, el americano, no les demuestras como una persona indiferente. Le preocupa el problema, no miente acerca de él cuando se ve enfrentado a la situación. Pero ¿qué piensas acerca de su actitud hacia el problema? ¿Respondo yo primero? Bien. La obra de teatro fue creada, se llama 7 kilómetros al noreste. Lo interpreté en Sydney en primer lugar. Luego se me invitó a venir a Sarajevo en 2011. Hice 2 interpretaciones en Sarajevo, fueron fantásticas y bien recibidas. Jasmila se había invitado, pero estaba fuera de Sarajevo en aquel entonces. Y cuando regresó, la historia dice que todo el mundo le hablaba acerca de esta interpretación, a ver si habían visto la obra de teatro. Y se enfadó tanto que todo el mundo le estaba hablando que pidió una copia del DVD y luego se puso en contacto conmigo tras ver el DVD. Sí, Tim Clancy, de hecho, también es un personaje real, es un amigo mío. Y lo que sucedió a Kim es que ella había leído esta guía en la película y luego volvió a Bosnia y se puso en contacto con él. Y estas son las palabras que él utilizó. Así que cuando decidimos realizar la película, hablamos con Tim y le dijimos: oye, mira, ¿quieres que utilicemos tu nombre? Porque él es un escritor archiconocido de los libros de guía de viajes. Es decir, que a él le pareció muy bien. Su argumento es muy ambivalente. Es decir, por una parte, él realmente le preocupa porque él vive en Bosnia, está casado con una mujer de Bosnia, él quiere que Bosnia progrese, pero por otra parte, yo personalmente no estoy de acuerdo con los hechos. Vamos a olvidar del pasado y vamos a seguir adelante. Yo creo que es importante que se hable del pasado para poder
resolverlo y luego seguir hacia adelante. Yo no creo que en un futuro sin resolver el pasado. Si puedo añadir, puedo hablar un poco acerca de esto también, si me permites. Cuando le conocí a Piet Tim por primera vez, es muy difícil captar esa experiencia en una pequeña escena. La película, la reunión fue muy larga y discutimos durante mucho tiempo, pero es interesante con todas las decisiones difíciles que tiene que hacer para crear un libro de guía para Bosnia. Él reconoció inmediatamente que había tomado la decisión equivocada y eso me pareció muy interesante. Aunque él tenía estos argumentos a favor, también asumió exactamente lo que le contaba yo. Y luego, la siguiente edición del manual no tiene Villa Nevlas, el hotel, como recomendación, así que he quitado el hotel de Villa Nevlas como recomendación. Sí. No oímos la pregunta de la sala. Sí, estoy de acuerdo con él hasta cierto punto. No mencionarlo en el texto de la próxima edición de la guía de viaje, porque tiene hay mucha certeza, o tiene bastante verdad en lo que aparece en la guía. Hello, Roger Macy. Roger Macy, me llamo. Muchísimas gracias. La cuestión de rodar en Visegrado, pero la pregunta también trae consigo otras preguntas. Tu respuesta trae consigo otras preguntas. Lo cierto es que eres autora de una obra de teatro y un libro acerca de una visita anterior a Visegrado, así que por lo tanto sería mucho más difícil ser anónima, y esa es una pregunta allí durante el rodaje. Y otra pregunta es, ¿te preocupaba mucho de lo que tenías que hacer? ¿Te forzó a tener tu propio código de silencio? Sí, yo creo que es una excelente pregunta la que me has hecho. Estaba un poco nerviosa de que me reconocieran. Sin embargo, ya había transcurrido un año desde que habías visitado Visegrado y durante el rodaje en el invierno había sido 2 años desde que había estado ahí por primera vez. Y algunas personas, un par de personas, el dueño de la tienda de dulces, y me cuenta mucho sobre mí porque me gustan los dulces, pero fue interesante estar allí. Yo recordé a una persona y digo, pero este es el hombre que condujo el taxi cuando volvió a Villa-Nevlas, al hotel. Así que yo conozco el pueblo, pero es suficientemente grande para sentirme bastante anónima. Pero originalmente cuando estuve estaba tan aislado porque estaba totalmente sola, y volver entre un grupo grande de personas con un trabajo que hacer y con un objetivo claro en la mente, la representación de mí es algo diferente y probablemente la gente no podría conectar el yo ahora frente al otro. Es difícil hablar del silencio. Cuando volví a Visegrado por primera vez, cuando marché de Australia, que quizás tendría la oportunidad de sentarme con las personas y mantener conversaciones con ellos, pero la gente me dijo en Sarajevo que no lo hiciera porque no sería una cosa muy inteligente de hacer. Así que es una cosa muy interesante. Regresé midiendo mis propias reacciones, y quería la idea de tener los ojos abiertos en Visegrado, que era consciente de lo que había sucedido, en vez de ser un turista tan ingenuo. Nunca me he podido sentar y hablar directamente con las personas y enfrentarles y ver su opinión, y eso sería una cosa realmente increíble de hacer. Sería excelente si a través de la película podremos empezar este debate, digamos, este diálogo. Esto es lo que vamos a intentar hacer ahora con la distribución en Bosnia. Vamos a intentar realmente ir a Visegrado y a otros lugares donde esta historia no es bienvenido, pero lo vamos a intentar hacer porque ahora queremos mostrarlo en Banja Luka, que es la capital de la República Serbia, parte de Bosnia, pero estamos esperando a la respuesta si quieren la película, porque mi anterior película no se le permitió mostrar allí, así que si no conseguimos el cine, lo intentaremos mostrar en lugares alternativos e invitar realmente a jóvenes para poder dialogar sobre la cuestión. Buenas tardes. A mí me ha gustado mucho la película, le quiero felicitar por ello. Y después con las respuestas que has hecho, doy por hecho de que el pueblo de Visegrado tiene un olvido importante de lo que es la guerra de los Balcanes, y quería saber si eso se puede generalizar también hacia el pueblo bosnio. Y luego he visto un pueblo bosnio bastante machista. Quería saber si cree que el pueblo bosnio es machista en general o no. Muchas gracias.
We could talk about that for ages. Podríamos hablar muchísimo tiempo acerca de este tema, pero en cuanto Denial, a la negación, lo que has mencionado tú, talking about Bosnia, hablando acerca de Bosnia, y yo creo que es lo mismo que en cualquier otro país donde ha acabado una guerra recientemente, forces, political power las fuerzas, el poder político de la guerra diminish. no se ha disminuido. Los poderes políticos siguen integrados en la política hoy en día. En la actualidad sigue habiendo gente en el sistema educativo, en la política, en las esferas políticas, en el gobierno también, que formaron parte de la guerra. Así que ellos definitivamente, y la policía especialmente, pero no quieren juzgarlo. No, estas fuerzas y poderes, evidentemente los criminales de guerra se les captura, pero muchos pequeños menos importantes siguen ahí y no quieren que este diálogo sobre el tema se vuelva a abrir, porque la gente les iba a preguntar qué es lo que hicieron ellos durante la guerra. Así que están intentando mantener su poder en la actualidad. Por tanto, para ellos es muy importante que esta clase de historias no salgan a la luz y que las personas en la ciudad de Visegrado no hablen acerca de esta cuestión. Y es cierto también para Bosnia, las víctimas tienen una negación, no denegación diría yo, suprimen lo que ha pasado porque es muy difícil seguir adelante con su vida pensando en lo que ha sucedido. Y también la política dominante quiere hacer olvidar lo que sucedió. Y también los representantes de la Unión Europea en Bosnia, que es otro poder, el tercer poder político en Bosnia, también nos ha forzado a olvidar, decir, vamos a dejarlo, seguimos adelante, que es otra historia. Es decir, Tim representa esta política en cierto modo. Esa es la respuesta que te quiero dar, que no estoy de acuerdo con ello. Sí, lo del son machistas. Bueno, yo creo que Bosnia está en un proceso de transformación que lleva muchos años. Solía ser un país machista dominado por hombres y muy rural. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante el socialismo, las mujeres sí se les ofrecía educación y puestos de trabajo. Por tanto, sí hubo un gran cambio en aquel entonces, en esos años, pero por supuesto es una lucha muy dura porque sigue habiendo restos de la tradición y el machismo, pero sí veo que las cosas están cambiando y se está transformando. La dominación de los hombres durante la guerra y la agresión muestra cómo sigue estando allí definitivamente. Zoran, tú eres un experto en esto. Sí, puedo añadir un poco a la primera pregunta porque yo no tengo unos nombres musulmanes, por tanto fue posible investigar algo en Visegrado y la gente no me conoce allí, por tanto conocí a unas cuantas personas allí. Fue interesante para mí, muy interesante, porque hablé con ellos y algunos de ellos me contaron, pero como en secreto, ya sabes lo que hizo Lukic en Visegrado. Por tanto, Lukic es el criminal de guerra más importante de Visegrado. Hizo unas cosas increíbles, brutales y muy extremas. Así que fue imposible para mí ver que la gente, algunos de ellos no se habían olvidado y eran conscientes de lo que había sucedido delante de ellos, así que lo habían visto. Esto fue una experiencia muy importante, para mí, y no sé mucho acerca del machismo a nivel de los Balcanes, pues yo creo que es un proceso muy contradictorio. Tras la Segunda Guerra Mundial, como ha dicho Jasmila, hubo unos procesos de emancipación francamente importantes en este país, y lo que tenemos hoy es que este modelo patriarcal está regresando, en primer lugar, a través de la religión en todas partes. Y a su vez tenemos procesos de emancipación y nuevos grupos que están surgiendo en todos los países. Por tanto, yo creo que el proceso es muy contradictorio en este momento. Quería
preguntar sobre la mirada del turista, la mirada turística sobre esta realidad que en un momento dado de la película se cuestiona, ¿no? Porque como acabáis de comentar, si hay como una negación o al pueblo bosnio le cuesta hablar de su pasado reciente. Y es importante que se hable del pasado, efectivamente, pero ¿qué autoridad moral, por así decirlo, no sé si esto la propia Kim se lo ha planteado, puede tener alguien que viene de fuera, o sea, en este caso turista o un visitante, para cuestionar ese pasado reciente o para promover entre los habitantes que aún tienen reciente su dolor ese debate? De hecho, en un momento de la película, creo que le comenté ya al policía eso, dice, no, yo estaba aquí mientras tú estabas en Australia, tal como negándole ese derecho. Entonces no sé cómo os planteáis este conflicto. Para mí fue fantástico que alguien que no tiene nada que hacer con la historia puede llegar y sentirlo en sus entrañas como ser humano, el sentir que algo mal ha sucedido y esa persona de ninguna manera está conectada o vinculada con esa historia en Bosnia y en Europa, de ninguna manera. Por tanto, para mí es una gran esperanza para los seres humanos de que podamos sentir cosas aunque no procedamos de la misma cultura. Kim podría hablar un poco cuál es su punto de vista, pero yo creo para el pueblo bosnio sería fantástico que alguien ha reconocido lo que ellos no pueden contar. Y yo creo que es un momento terapéutico cuando alguien contempla tu dolor y puede comunicar con tu dolor. Así que yo creo que en la película y en su obra en su vida real, Kim regresa y coloca una flor y a mí me parece hermosísimo este acto porque ella hace algo, aunque sea un pequeño detalle, porque la flor morirá dentro de un par de días y la señora limpieza lo tira a la basura. Pero hay algo realmente hermoso en el acto o esa acción cuando, aunque no podemos hacer nada, seguimos pudiendo hacer algo. Yo creo en la energía, yo creo que la energía de Kim y la energía de todos nosotros, que hacemos pequeñas cosas los unos para los otros, yo creo que está cambiando el mundo. Yo creo que el otro día, ayer, leí una carta en el Guardian de Anastasia de Pussy Riot, que está en la cárcel. Y es lo mismo decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer con Rusia y cómo puedo ayudarla? Porque ella está en Rusia. Yo no tengo nada que ver con esto porque no le conozco a esta señora, pero debido a las cosas que ha hecho Kim, yo pienso que quizás pequeños detalles podrían llegar a cambiar algo allí. Quizás mi voz podía ayudarla. Así que para mí esta película tiene que ver con un pequeño gesto, un pequeño momento que nosotros de fuera, ningún ser humano es de fuera, todo el mundo está implicado y sabe y es responsable de lo que está sucediendo, aunque parezca que no lo seamos. Para mí es un pequeño gesto de esperanza. ¿Quieres que responda yo? Sí. Yo creo que es un dilema interesantísimo y ha seguido conmigo durante todo el tiempo, durante la obra de teatro y la película. Siempre, antes de estrenar la obra de teatro, le mostré a un pequeño grupo de bosnios porque me preocupaba de quién eres y para qué estás haciendo ello y qué derecho tienes para hacer esta obra de teatro. Y me apoyaron tanto el proceso y apoyaron tanto la obra que me encantó el resultado. Para mí, si los bosnios no apoyan la obra o la película, pues ha fracasado desde mi punto de vista. Y yo creo que para mí, a menudo ha cuestionado mi derecho a representar algo de lo que no he formado parte. Y yo creo que es una pregunta importante que hay que abordar siempre y también formar parte de una historia y también parte de cosas que han sucedido que queda muy fuera de mi propia experiencia como persona, pero para mí esta historia, debido a la naturaleza accidente de cómo me acerqué a la historia, es decir, alojándome en el hotel Vilna Balas, es algo que no había perseguido, digamos, en Bosnia. Conseguir un acceso tan cercano a una atrocidad o ese interés en esas atrocidades, esto ha permanecido conmigo y no quería dejarlo.
o abandonarlo. La gente me decía que no tenía nada que ver conmigo y por qué estaba hablando acerca de esto todavía, pero no lo podía abandonar y finalmente pensé que tenía que tomar alguna acción, y la idea de regresar y crear alguna especie de reconocimiento para las mujeres que habían estado en el Hotel Villeneuve es lo que decidí hacer. Buenos días, las preguntas serían para la actriz, para Kim. Antes de nada decir que su historia me parece que tiene un alto grado de valentía, pero, y ahora por favor que no se me malinterpreten mis palabras, sí no acabo de entender un poco relacionado con lo que decía el compañero, esa conexión que puede tener que una persona de Australia venga a remover conciencias a Serbia, ¿no? Entonces, dos preguntas muy directas. La primera es, ¿Serbia fue al azar, estaba usted de viaje y bueno, porque o tenía algún tipo de conexión previa? Y la segunda, ¿ha hecho alguna acción similar o va a hacer, pues digamos localmente, porque por desgracia catástrofes humanas las hay en todos los sitios, y en Australia, que yo no soy ningún experto en Australia, pero creo que los aborígenes también han tenido lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí. Muchas gracias, muy amable. Absolutely. Todo el viaje de llegar a Visegrado y a Bosnia es un accidente maravilloso. Yo estaba de viaje en el extranjero en el 2005 y una amiga que es serbia estaba en Belgrado y me invitó a visitar y le visité en Belgrado. Disfruté de la ciudad y la gente de allí y regresé un par de años más tarde para hacer un taller de teatro con un grupo de mujeres, 100% de mujeres de teatro político. Había leído El puente sobre el Drina de Ivo Dandrich, alguien me lo entregó, y dado que yo era australiana y cuando vienes de Australia la idea de estar en Europa y poder saltar de un país a otro siempre fascina, es fascinante, así que me encontré en Belgrado y decidí ver más de los Balcanes y decidí ir hasta Sarajevo. Y luego, ya sabes, pues bueno, pensé, bueno, solo está 2 horas y media en autobús y puedo ponerme sobre el puente del libro que he leído, y me encantó leer el libro. Y entonces fue espontáneo. El fin de semana que llegué, como ves en la película, había un festival y era el único hotel que tenía una habitación porque era fiesta, todos los demás estaban llenos y había leído en el manual de viajes, así que era una situación lógica. Todo sucedió con mucha rapidez y ningún tipo de planificación anterior, es decir, fue la típica situación de un turista que al azar llega allí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices acerca de Australia y del mundo en general. Yo creo que esta clase de situación y estas ideas de negación no tan solo ocurren en Bosnia y son muy presentes en Australia también. Y yo me considero parte de esto. Yo soy australiana, soy blanca, y en Australia realmente creo que existen 2 países dentro de Australia. Hay una nación muy afluente, nación blanca, pero también hay una nación australiana negra empobrecida. Hay muchos problemas que no lo abordamos ni yo, ni otras personas, ni el gobierno. Por tanto, tenemos una gran situación de denegación también en Australia. Fue interesante para mí con la obra de teatro. Muchas personas luego hablaron acerca de Australia, hablaron acerca de los vínculos con Australia y me encantó esto. Y yo creo que la película hará lo mismo. Yo creo que la idea de la negación es universal y se puede encontrar en todo el mundo. Y si puedo interpretar un papel de cualquier otro escenario y hacer algo a favor de solucionarlo, me encantaría. Quisiera decir que como australiana quizás era más sensible a esta historia que cualquier otra nación, porque yo conozco a personas que estuvieron en Villeneuve y era lo mismo, pero no hicieron un esfuerzo a posteriori. Yo creo que es algo en el subconsciente de Kim, de ser australiana y ser consciente o inconscientemente el hacer y realizar este esfuerzo. Como película, si decimos ¿por qué no hemos colocado una historia real? Porque queríamos que la película fuera independiente de si es real o no real. Debería ser una película y punto. Yo creo que debería surgir con esto una pregunta. Si Kim también tiene negación, está atravesando a través de su propia posibilidad de apertura de esta negación de cosas que ella está suprimiendo en su interior. Further questions, please. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie se anima? Sí.
Sí, buenas. Quería aprovechar para preguntar si la última imagen del final, la del puente, indica algo, hace algo la actriz, la protagonista en el puente, porque en el hotel sí que deja unas rosas, unas margaritas como ofrenda a las allí violadas, y quisiera saber si en el puente también pasa algo. Muchas gracias. No, yo creo que la respuesta más simple es no. El puente también interpreta un papel muy importante en la película, por así decirlo. Y para mí, por la conexión con las mujeres en el hotel fue muy fuerte, porque yo soy una mujer y debido a la cercanía de la idea de dormir en una cama donde muchas mujeres han sido asesinadas y violadas, superaba mi comprensión tanto que la conexión y el vínculo que tenía era muy fuerte, y creo que posiblemente también porque era un espacio privado. El puente para mí, siento que todo el puente existe como un monumento en mi mente. Es un monumento para el genocidio que aconteció en Visegrado. No me parece ahora un puente, me parece un gran y horrible monumento. Todos los años en mayo muchas personas vuelven a Visegrado. Es el único momento que regresan a Visegrado e realizan una especie de ceremonia. 3.000 flores tiran desde el puente para reconocer las 3.000 víctimas de Visegrado durante toda la guerra. Y me encantaría formar parte de esto en el futuro. No he podido, desgraciadamente, debido a mi... No he tenido tiempo, pero hay muchos emplazamientos también en la casa, en la calle Pianista. Yo creo que el debate que me encantaría que ocurriera es la capacidad de que se pudiera hacer o construir un memorial o una escultura, que es un tema polémico en este momento en Visegrado. Si se puede construir algún monumento permanente en vez de temporal o provisional como el mío, eso sería fascinante y un maravilloso desarrollo, creo. Sí, quiero hacer una pregunta un poco más general, especialmente a las personas en los medios de comunicación de Bosnia. La pregunta de que si existe, de poder mantener este silencio, código de silencio, en un pequeño país o una colección, digamos, de países donde hay unos idiomas que uno puede entender y se puede ver la televisión del otro lado, es decir, y entender el idioma. Cuando piensas, se nos dijo que el telón de acero cayó en el 89 porque ya no se podía sostener con los medios de comunicación modernos, pero estamos en el 2013 y en cierto modo seguimos estando en el medio, en el centro de Europa, y siguen apareciendo estos muros como el telón. ¿Puedes decir algo acerca de cuán fácil o difícil es, por ejemplo, para una persona joven en Visegrado, escucharlo y pensar lo que piensan personas en Sarajevo? Es un misterio. Espero que alguien lo resuelva, pero los jóvenes sí comunican más entre sí y son la gran esperanza que tengo, que las cosas y la información pueda viajar. La cosa aquí es que no es que falte información, sino que es la habilidad de poder aceptar y decir y distinguirte de la nación. Esta es la primera cosa que la gente es incapaz de realizar. Por ejemplo, nuestra película, Gebrivica, mi primera película en el 2006, había 200 chicos jóvenes con camisetas de Karadzic y Machi, de estos dos, criminales de guerra. Estos jóvenes ni siquiera habían nacido durante la guerra, así que no tienen nada que ver con ello. Sus padres quizás se les puede culpar por llevar las camisetas, pero estos niños no tienen nada que hacer con la guerra. Así que es su necesidad de sentirse identificado como grupo, y lo que nos falta en los Balcanes, en general, en mi opinión, es individualizar las cosas. Es decir, yo no necesariamente respeto lo que mi grupo, mi nación o mi religión o lo que fuera está haciendo. Puedo criticarlo, y mantener mi propia integridad. Eso es lo que falta, no información. La información existe y está ahí. Y una vez más, muchas personas
many advantages from war. Se aprovecha mucho de la guerra, es decir, han conseguido los hogares, propiedades, puestos de trabajo de otras personas y por supuesto no quieren contar lo que ha sucedido porque iban a perder esas posesiones. ¿Alguna pregunta más? Si no es así, thank you very much. Gracias, eskerrik asko. Thank you.